Yo danzo como David, yo danzo como David, yo danzo como David, yo danzo como David. Yo danzo como David, yo danzo como David. Ay, Dios. Te bendiga, Dios te guarde, los que se están conectando, Dios te bendiga. Hola Elizabeth, bendiciones. Amén, Dios te bendiga mucho. Elizabeth, para que los hermanos se conecten para traer este video de enseñanza de las profecías en Cristo cumplidas. También pueden hacer preguntas. Una hermosa enseñanza. Mari, Dios te bendiga mucho. Amén. Vamos a ver las profecías en Cristo cumplidas. Hola Isabel, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, que la paz de Cristo llene tu corazón y la de tu casa, la de tus hijos, la de tu esposo, la de tu familia entera. Pueden hacer preguntas también. Estaba todo el día leyendo la Midrash de Éxodo. La Midrash de Éxodo para entender más, un poco más. Obviamente Midrash es explicación, no está en la Biblia. No está en la Biblia Midrash. Es explicaciones rabínicas. Prácticamente como una Mishnah. La Mishnah usa un poco la Midrash para formarse la Mishnah. Los libros de la Mishnah como Shulchan Aruch, Talmud, Zohar, Kabbalah, pues usan Midrash. Y estaba leyendo también el libro de Hazer. Un dato bien fenomenal de ese libro de Hazer cuando también el libro de Hazer en Midrash. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, los ángeles subieron arriba. Pero digo, este es el libro de Hazer, este es el libro de Hazer. Los ángeles subieron arriba y le dieron a Hashem, a Elohim, tú vas a permitir esto. Entonces por eso fue que el Elohim bajó, impidió el sacrificio y le estaba trayendo el sacrificio, o sea, le estaba trayendo el cordero. Cuando le estaba trayendo el cordero, el diablo lo aguantaba para que no llegara Abraham, pero Abraham fue y lo buscó. Hizo el sacrificio. ¿Qué más dice el libro de Hazer? Que Hasatán, o sea, el enemigo, el diablo, el Señor reprenda, fue donde Sara y le contó que Abraham había matado al hijo. Pero ella, como quiera, siempre le dio la gloria al Elohim. Ella fue a buscarlos. Le fue a buscarlo hasta Hebrón. Y ahí se le apareció el diablo otra vez con una forma de anciano. Y le dijo que eran embustes de él, que fue una mentira de él, que Abraham y su hijo pues estaban bien. Ahí ella pues le dio prácticamente un ataque al corazón y murió. Prácticamente eso es lo que dice el libro de Hacer de la muerte de Sara. Eso no está en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Por eso es lo que dice el libro de Hacer. Y la Midrash de Moisés dice también, o sea, la Midrash de Éxodo, dice que se le presentaron los príncipes de Egipto y dijeron, mira, los judíos están creciendo mucho, están haciéndose un pueblo fuerte, hay que exterminarlos. Entonces el faraón, bendiciones varón, ¿cuál es el tema? El tema son las profecías de Cristo, pero estoy dando Dios te bendiga mucho, Mario, a ti, a tu esposa y a tus hijos. Estoy dando prácticamente lo que leí hoy en el libro de Hazer, el libro también de la Midrash, de Shemot, de Éxodo. Y el faraón dijo, pero ustedes son locos, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si no llega a ser por José, nosotros hubiéramos perecido. O sea, José, pues que libertó de las plagas, libertó de la hambruna que iba a haber. Pero después los convencieron y él cambió. Y ahí fue que empezó todo. Ahí fue que empezó todo. Supuestamente los sacerdotes del faraón dieron una profecía
que iba a nacer de los judíos y de los egipcios, de los judíos y de los egipcios, el que iba a librar, al pueblo judío. Ahí empezaron a tirarlo al río Nilo, pero entonces decidieron también tirar a los hijos de los egipcios de 9 meses para abajo. Y eso es lo que dice prácticamente la Midrash de Éxodo, del libro de Shemot, aparte de eso. Acuérdate que la Midrash es Midrash para todo lo que es la Taná. La Taná es el Antiguo Testamento. Los 24 libros antes no eran 39, eran 24. Eran 24 libros. 5 la Torah, 8 los Nevin y 11 los Ketuvim, dan 24. Y pues después se dividieron en Aleph y en Bet, primera y segunda. Como ustedes saben, el libro de los 12 profetas menores, pero un solo libro. Eso está en los Nevin Ayaronim, profetas posteriores. Profetas primeros, pues el libro de Jueces. El libro de Josué, de Jueces, de Samuel y de Reyes. Son los profetas Rishonim. Bien. ¿Cómo nosotros podemos probar por la Escritura que Jesús de Nazaret es el Mesías? Porque si usted sabe en historia, han pasado más de 100 Mesías. ¿Cómo usted puede probar en la historia que Jesús de Nazaret es el Mesías? Usando prácticamente toda la Taná, usando prácticamente la Torah, los Nevin y los Ketuvim. Porque tiene que tener unas características específicas para poder ser el Mesías. Tiene que cumplir las profecías. Si no cumple las profecías, no puede ser el Mesías, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Por eso es que es bueno que usted lea la palabra de Dios, busque las profecías. Prácticamente los salmos tienen muchas profecías mesiánicas también. Y pueden hacer preguntas también. Primero tenía que ser semiente de una mujer, o sea, tendría que nacer. No es que iba a salir así de la nada, iba a bajar del cielo, no, él tendría que nacer. Él tenía que nacer de mujer, o sea, tenía que nacer como hombre. Aunque como obviamente nosotros sabemos, no fue por voluntad de varón, fue el Espíritu Santo que se posó en María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua, y dio a luz, y esa profecía está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Tenía que nacer de mujer. Era 100% hombre y 100% divino. 100% hombre, 100% divino. Cuando se cumplió eso, tú lo puedes ver en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Obviamente también en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Juan, en los Evangelios. Pero lo especifica en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que, obviamente, Jesús de Nazaret nació bajo la Torá. Y él cumplió la Torá. Él habló Torá. Él habló Nevin, él habló Ketuvim. Lucas 24, 44. Tendría que ser descendiente de Abraham. De Abraham. No ningún otro hijo de Taré, sino de Abraham. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice... Y en Génesis capítulo 18, versículo 18, dice: y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Por eso es que los ismaelitas piensan que la salvación viene por ellos, porque Abraham es el papá de Ismael. O sea, los árabes, el Corán. Por eso es que Mahoma dice que ellos tienen la verdad. Por este versículo, porque el Corán usa mucha Biblia, aunque usted no lo crea. El Corán pone a Jesús como uno de los profetas. La Biblia no habla nada de Ismael y del Corán ni nada de eso. Obviamente el Corán vino 600 años después de Cristo. Mahoma ahí pues nació. Y eso está en Hechos capítulo 3, versículo 25, el cumplimiento de eso. Pero lo que se olvidan los árabes es que tenía que ser descendiente de Isaac, no de Ismael. De Isaac, y eso está en Génesis capítulo 17, versículo 9. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. No podía ser de Ismael,
no podía ser de Isaac y no podía ser de los otros 6 hijos de Abraham, porque Abraham tuvo 6 hijos más con Setura. Génesis 25, usted lo puede buscar ahí. Y los madianitas, los que aparecen en Números capítulo 31, eran medios hermanos de los judíos, y los judíos los exterminaron, que ahí también pereció Balaam, que iba a proferir maldición sobre los judíos, pero Dios cambió esa maldición en bendición. Eso usted puede verlo en la genealogía de Mateo capítulo 1, versículo 12. Cuando usted ve esa genealogía de Mateo, hay 55 generaciones. El 17 dice que son 42, y como estaba, cuando usted multiplica 55 por 40, te da prácticamente 2200 años. 2200 años de Abraham a Jesús. 2200 años, prácticamente cuadra completo. Y recuerde que usted tiene que sacar prácticamente 150, 200 años de un margen de error, porque no puede ser perfecto. Y cuando usted va a los 42 por 40, te da prácticamente 1700 años, que está muy bien ahí. Está muy bien ahí. Tendría que ser descendiente de Jacob también. Eso está en Números capítulo 24, versículo 17. Eso lo dijo Balaam. En esa profecía que él bendijo al pueblo, eso lo dijo Balaam. Números 24, 17, el número de Bemidbar. Ok, con esa profecía tú la puedes ver en la genealogía de Lucas, capítulo 3, versículo 34. Gracias, Gaby, por refrescar conocimiento y traer bendiciones de parte de Dios. Abrazo grande, Dios te bendiga mucho, Gustavo. Dios te bendiga mucho a ti y a toda tu familia. Tendría que ser de la tribu de Judá, no de la tribu de Rubén, no de la tribu de Leví, no de la tribu de Simeón, de Zabulón, de Isaacar, de Gad. No, tenía que ser de la tribu de Judá, aunque el hermano Mario dio un estudio que yo aprendí de eso, que Jesús de Nazaret tenía descendiente de Leví también, por Aminadab. Aarón tomó por esposa a la hija de Aminadab, y al traer la esposa, a cual esposa la hija de Aminadab, ahí sale también la descendencia de Leví. O sea, tenía las dos. Es tu rey perfecto, es tu rey perpetuo, porque Judá, especialmente Naasón era príncipe de los reyes de Judá. Tenía descendiente perfecto en rey y tenía sacerdote perfecto. Por eso es que él es tu rey y él es tu sacerdote. Por eso el libro de los Hebreos dice que él es tu sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tendría que tener esas dos. También ahí, vamos a buscarla, ya que me vino a la mente. También ahí, esta profecía, que está también en Zacarías capítulo 4. Esta profecía la usan, vuelvo y digo, esto no es dictadura. Esta profecía la usan para poner los dos testigos del Apocalipsis, pero también la usan para estos dos linajes. Zacarías capítulo 4, versículo 4, el candelabro de oro y los olivos. ¿Qué me dice el nombre de Jesús? ¿Es mal mencionar o es importante mencionar el hebreo Yeshua? Bien, yo en mi página personal puse un video y puse una explicación. Que Jesús no es eso de caballo y no es eso ¿qué dicen ellos? Que es un caballo, hijo de Zeus y cosas así. No. La gramática griega, ellos sacaron de cada letra de Yeshua, hicieron la interpretación y sacaron Jesús. Pero como el diptongo U y O no se puede en griego, no se puede, en latín, porque es débil, en castellano se quitó la O. Pero ¿qué pasa? La A en el griego significa femenino. Entonces ellos, para no confundirse, solamente le añadieron la sigma, que es la S, Jesús. No es nada que si es un caballo, no es nada que si es un reptil. Todo eso es mesiánico. Lo que pasa es que el mesiánico entiende y no se da de cuenta. Yo no sé, hay más de 5000 rollos del Nuevo Testamento en griego. No hay ni uno en hebreo.
Yo no sé dónde ellos sacan que la Biblia de ellos es en hebreo, en el Nuevo Testamento, porque no es así. La Biblia de ellos en el 1913, hoy yo estaba debatiendo con una persona que me sacó esa Biblia, y yo digo, no, es que esa Biblia no se puede usar. Ah, pero ¿por qué? Y me salió después cabalista, me salió brujo, pues es un brujo judío. Eso no se puede usar, ¿por qué? Porque tú tienes que sacar del griego al hebreo. Y tú estás queriendo decir que esto es hebreo. Tú tienes que sacar del griego al español, tú tienes que sacar del griego al chino. Y ahí tiene que venir mucha gramática. Eso no es así como ellos lo ponen. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir en la Torá. Y yo muchas veces lo he refutado. Cuestión de la Torá. Cuestión de la Torá porque ellos quieren mezclar la Torá con el maestro. Ella mezcló la Torá con el maestro. Mírala aquí. Yo la estudio todos los días. Los mandamientos. Yo estudio los mandamientos todos los días de la Torá. Todos los días. Y prácticamente este es el más importante de todo. Este es el que yo no le gusta ver. Que es este mandamiento que queda en el Parashá Re 454. No agregar nada a lo establecido en la Torá escrita u oral. No quitar nada de lo que está establecido escrito en la Torá oral. Si tú le quitas un mandamiento a esto, porque supuestamente Jesús lo cumplió, pero quieres cumplir las demás, lo estás invalidando. Tú tienes que tener la Torá pura para poder cumplirla. Y para tú cumplir esto, cuando tú te pones a ver, tú necesitas reyes, tú necesitas jueces, tú necesitas sacerdotes, tú necesitas tu templo, tú necesitas tantas cosas. Lo que pasa es que la gente se cree que Torah es así. No, la Torah de los 10 mandamientos, no. No, la Torah no son los 10 mandamientos. La Torah son 613. 613 que se dividen, en este caso 37 parashot, perdón, que es plural. Completamente la Torah, los 5.835 versículos, 187 capítulos de Génesis 1 hasta Deuteronomio, se leen en 54 parashot. Y ahora mismo ellos van a empezar a leer el parashot Bo, que es la Pascua, que es la Pesá. Que ayer yo hice un estudio que se supone que tú tomes 4 copas de vino. No una, ni dos, ni tres, son 4. 4 copas de vino. Bien, como estaba diciendo, pues esta profecía de Zacarías capítulo 4, tú la puedes comparar con los dos linajes del maestro también. Se usan para los dos testigos, dependiendo. Tendría que ser también heredero del trono de David. Eso está en Isaías capítulo 9, versículo 7. Dice, lo dilatado de su imperio, la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Él tiene que venir, tenía que ser el heredero del trono de David, tiene que tomar esa posición, obviamente. El maestro lo hizo, pero ellos esperaban un Moisés. Que lo liberara en ese caso del imperio romano. Pero le vino un hombre, y más que un hombre, Dios hecho carne, que lo que lo liberó fue de la esclavitud espiritual. Pero obviamente él va a descender nuevamente. Zacarías 14:4. Él va a descender con todos sus ángeles y con todos sus santos y tocará el monte de los olivos ya al final de las 70 semanas de Daniel y derrotará completamente al anticristo. Por eso es que dice que todo ojo le verá y cuando lo vean van a llorar. Van a llorar porque lo despreciaron. La nación judía lo despreció. La nación judía, hasta el mismo Talmud indica. Eso tienes que llenarte de paciencia para leer el Talmud Babli. Indica que él está, ese hijo de María, que supuestamente fue una violación de un soldado romano a ella, que él está en el infierno quemándose. Eso dice el Talmud. Su lugar de nacimiento, eso está en el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Tenía que ser de Belén. ¿Y dónde es Belén? La ciudad de David. Todo tiene que marchar. Tendría que venir como profeta. Que ustedes no crean, él es profeta. Jesús de Nazaret fue profeta. Eso está en Devarim capítulo 18, versículo 15. Y eso es un mandamiento de la Torah también. Yo lo voy a buscar. Eso es un mandamiento de la Torah también. Esa profecía es un mandamiento de la Torah. Lo que está en Devarim capítulo 18, versículo 5. Es un mandamiento de la Torah. Que tienen que escucharlo. Eso está en la Torah. Parashá Shoftim. Este parashá es precioso. 18,
15 dice que tenía que escuchar la palabra de los profetas, mandamiento 516 de la Torá. Esa profecía es un mandamiento de la Torá, es un mandamiento completamente de la Torá. Este parashá habla mucho también de la adivinación, de la brujería. Mandamiento 510, mandamiento 511, Deuteronomio 18:10. Mandamiento 512, tú no puedes hacer brujería según la Torá y según la pena capital en la Torá, hay que matarte. Hay que matarte. Aquí también tendría que nacer de una virgen, Isaías capítulo 7, versículo 14, y el tiempo de nacimiento. Este es perfecto para que tú veas que las 70 semanas de Daniel se cumplen aquí. Las primeras pues son de las murallas 434 396, ahí hay 49 años más 434 da 483 más la semana que salta da 490, 490 años, 70 por 7. Entonces cuando tú te vas a Daniel capítulo 9 versículo 25 y sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, por ahí que ya empieza las 70 semanas de ese versículo, Daniel capítulo 9 versículo 25, habrá 7 semanas y 72 semanas. 7 semanas más 72 semanas. Ahí tú lo puedes ver. 7 semanas del 496, perdón, del 434 al 396. ¿Y eso es donde se cumplió? En Lucas capítulo 2, versículo 1, 2. Ahí tú lo puedes ver. Nacerá de una virgen. Ahí está Isaías 7:14 y Mateo 1:16, la matanza de los niños. Cuando pasara eso, iba a matar a los niños. Usted sabe que en Herodes, pero mandó a matar muchachos. Eso está en Jeremías 31:15. Que, ¿sabes? Para que tú veas cómo machea la Biblia. Jeremías 31:31 es el nuevo pacto. Ahí te está hablando. Jeremías 31:15 te está hablando de la matanza. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo. Raquel se lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Eso tenía que cumplir, eso se cumplió en Mateo 2:15. Todo tiene que cumplir después la huida a Egipto, que ahí sale el profeta Oseas capítulo 11 versículo 1. Tenía que venir como profeta y tenía que ser sacerdote para siempre según el orden como Melquisedec. Dice Salmo capítulo 110 versículo 4. Digo, juró Yahweh Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otro dato que yo estaba viendo, se cree que Melquisedec obviamente no puede ser Cristo encarnado. No, porque uno decir que es Cristo encarnado, prácticamente estás poniendo esta profecía de Daniel capítulo 9 versículo 25. Lo estás poniendo por el piso y no se puede hacer eso. Se cree que puede ser Sem. Se cree que Melquisedec era Sem. ¿Por qué? Porque cuando Melquisedec todavía no muere, Abraham estaba vivo todavía. Y su ministerio en Galilea, recuerde que él nació en Belén, ciudad de David, pero se crió allá en Nazaret, en Galilea. Tenía que ser Galileo, Isaías 9, versículo 1 y 2. Tendría que ser traicionado por un amigo. Eso lo dice el Salmo 41:9. Isaías capítulo 62, versículo 11. Sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Todo se tiene que cumplir completamente en el Maestro. Y cuando tú vienes a ver, todo se cumplió completamente en el Maestro. Los testigos falsos lo acusarían. Usted puede ver ahí en Mateo 27:12. Los testigos falsos lo acusarían y él se defendió también. Y cuando él estaba ante Caifás, él usó la Torá. Aunque usted no lo crean, eso está en Deuteronomio 19. Okay. Deuteronomio 19. Él usó la Torá para defenderse completamente. Él usó la Torá cuando él dijo que el testimonio de él era verdadero porque no estaba solo. Obviamente ahí tú puedes ver el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque no daba testimonio del mismo, sino del Padre. Y eso está en el Parashat Shoftim. Parashat Shoftim. Aquí. Ok, Parashat Shoftim, mandamiento 523.
Eso está en Deuteronomio 19:15. El maestro usó Torah para defenderse ante Caifás. Sería crucificado con los pecadores. Isaías 53:12. Ese capítulo de Isaías 53 es bien debatido por los judíos. Bien debatido, prácticamente lo rechazan. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes ver completamente el sacrificio del maestro. Isaías 53:12, que dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso se cumplió en el maestro cuando pues fue crucificado. Mateo 27:36. Bien. Sus manos y sus pies serían horadaros. Eso está en Salmo capítulo 22, Salmo de David. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Pero también tú lo puedes ver en el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y el cumplimiento está en Juan capítulo 20, versículo 27. Él tenía que ser encarnecido e insultado, obligado, no lo podían querer, por eso es que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Eso está en el Evangelio según San Juan capítulo 1, y usted lo puede ver. Eso está en el Salmo también de David 22, versículo 6. Y cuando tú lo puedes ver en Mateo 27, cuando él está crucificado, la gente lo insultaban y le decía: tú que derribas el templo y no te puedes bajar prácticamente, bájate de esa cruz. También tenían que darle hiel y vinagre. Todo se cumple. Y Salmo 69:21. Oiría palabras proféticas dichas en tono de burlas. Salmo 22:8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que él se complacía. Eso también Mateo 27. Usted puede ver Mateo 27 completamente, ahí esas profecías cumplidas. Y la más importante de estas: sus huesos no serían quebrantados. Sus huesos, ¿por qué? Porque el cordero de la Pascua no le podían romper un hueso. Tienen que comerlo completo. Tienen que comerlo bien cocido. Bien cocido. Y como él es el cordero perfecto, como él es el sacrificio perfecto, no podían romperle un hueso. Hasta en eso, el maestro cumplió completamente las profecías. ¿Por qué? Porque el Salmo 34, versículo 20 dice: él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos será quebrantado. Y ahí tú puedes ver, eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 46, que es Éxodo capítulo 12, la Pascua. Esa es la Pascua. ¿Sabe? Póngase a pensar, si Jesús fue el sacrificio perfecto, que lo examinaron, al Cordero de la Pascua había que examinarlo. Si tenía un defecto no se podía. ¿Quién lo examinó? Pilato. No le halló causa, no le halló pecado, no le halló falta. Cuando fue donde Herodes tampoco no le hallaron falta. Caifás no le pudo hallar falta tampoco. ¿Por qué? Porque cuando él dijo: no, yo soy el Hijo de Dios, tú verás al Hijo de Dios descender a la tierra con gran poder, y me vas a ver sentado allá, ahí blasfemia. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret empezaron a juzgarlo por blasfemia, pero terminaron matándolo por traición. Por traición, ¿por qué? Porque prácticamente a Roma no le importaba. Eso son sus religiones, esa es su religión. Eso a nosotros no nos interesa, pero cuando él dijo no, que él prohibió darle los taxes, darle los impuestos al César, ahí Pilato, como dijo: párate, no, ahí está fácil, porque esto no se puede tolerar. Cuando eso es mentira. También eso fue mentira cuando él dijo: darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es mentira. Otra también sería sepultado con los ricos. Tenía que ser sepultado con los ricos. Yo le envié también una foto a la página como era una tumba de ricos. Ayer estuve en una tumba de ricos. Y eso fue de José de Arimatea. Isaías 53:9. Y también se cumplió en Mateo 27:57. Vuelvo y digo, Isaías 53 es bien debatido entre los judíos. No quieren ese capítulo. No lo quieren. Su resurrección. Salmo 16:10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10 y Mateo 16:21. Cumplimiento, Mateo 28:9. Y por último, su ascensión. Mateo 68:18. Por eso yo digo que Jesús de Nazaret llevó cautivo a la cautividad. Salmo de David. Salmo precioso.
Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que hablen entre ellos Yahweh Dios. Y eso fue en Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. Hechos capítulo 1, versículo 9, usted puede ver esas profecías cumplidas ahí. Son preciosas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cristo descrito por Pablo, el pacificador, Romanos 5:1, el Señor de gloria, 1 Corintios 2:8 y tantas descripciones que tiene por Pedro y Apocalíptico, el Cordero, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Así que, una duda, alguna pregunta, ustedes pueden ver completamente a Cristo. Vuelvo y digo, se han pasado más de 100 Cristos. Se creía también que el que libró de Antíoco Epífanes, que fueron los macabeos, supuestamente se hizo llamar también el Mesías. Y obviamente pues no era él. No era él. Así que si alguna duda, alguna pregunta, estoy para aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos para adelante, vamos para el cielo. Zumba, Dios te bendiga mucho.